La Xana. En las orillas del Ebro habita la Xana, hermosa muchacha mitad mujer mitad pez que vigila su territorio. Su melodioso canto se confunde con el murmullo de la corriente del río. Los pocos que lograron verla contaron asustados que los atrajo con sus canciones, y al dirigirse hacia ella, no advirtieron los peligros que corrían de caer en las tinajas o remolinos, pozos y fangos. Su lugar preferido es una fuente que emana en la orilla del Ebro y que lleva su nombre, la Xana. El Bú. Desde los altos montes de Castilla, el bú, pájaro gigante, planea sobre los campos de Mendavia. Siempre está al acecho. Si algún niño se aparta de sus padres o los pastores pierden una oveja, el bú puede llevárselos entre sus afiladas garras. Arranca los árboles para formar su nido en lo más alto de las picas. Los huevos que incuba son enormes y las crías pueden tragarse una oveja. Todos le temen como un mal que invade el pueblo. El Barbo Gordo. Un pescador del barrio fuerte salió a pescar una noche. Echó las redes en el Ebro. De pronto vio como una gran ola surgía de lo más profundo del río. Un barbo gordísimo salió de la ola tragándose al pescador con barca y todo. Dentro del barbo, el pescador pensaba la manera de salir de allí. Con las tablas de la barca hizo una hoguera y allí estuvo caliente 3 días. Por fin, con su navaja dando varios tajos, abrió la tripa del barbo, quedando libre. El ojanco. Los ojancos son gigantes que tienen un solo ojo de cristal en la frente. Su fuerza es enorme. Gritan mucho. Siempre tienen hambre y roban niños para comérselos en los montes, cuevas o en su castillo. Son tan grandes que poniendo un pie en el montón de Ruejos y otro en el Alto de Castilla, pueden beber agua a ambuestas, cogiéndola del río Ebro. La culebra de las Conchas. A la orilla del río Ebro, cerca de la barca, hay un lugar que es una verdadera selva. Nadie puede penetrar en aquella maraña de árboles, matas, ortigas, piedras y badinas. Aseguran que entre la maleza hay una gran culebra que en vez de escamas tiene el cuerpo cubierto de conchas durísimas. Un cazador que se aventuró a entrar se encontró con ella y le disparó un tiro. La bala rebotó en sus conchas y la culebra siguió adelante sin inmutarse. Pelos anguilas. ¿De dónde vienen las anguilas? Nadie lo sabía, pero el hombre más anciano del pueblo dijo que una vez vio de dónde nacían. Tenía una hermosa yegua a la que metió a abrevar en el Ebro. De la cola del animal se desprendían pelos. Lo siguió con la mirada y vio cómo comenzaban a engordar y engordar hasta convertirse en anguilas. No hacían falta más explicaciones para demostrar que las apreciadas anguilas nacían de los pelos que perdían las yeguas y caballos. Llamada por las aguas. Las aguas de los remansos dan paz al espíritu. Tirar piedrecitas a ellas crean círculos concéntricos de agradable visión, pero se han de tomar precauciones para evitar que la excesiva calma disminuya las defensas. Las madres recomiendan a sus hijos que no miren fijamente a las aguas de los ríos, pozos o estanques, en la creencia de que las aguas los atraerán hacia ellas haciéndoles caer.
y poniendo en peligro sus vidas. El rostro de la Abadina. En las frondosas orillas del Ebro, llenas de chopos, álamos, berguizos y zarzales, las grandes avenidas del río en invierno cubren las zonas, dejando al retirarse las aguas pequeñas badinas. Son lugares solitarios, de difícil acceso, de silencio solo roto por los armoniosos cantos de numerosos pajarillos. Muchos pescadores aseguran que en las aguas tranquilas de la Abadina de las Arenosas veían en ocasiones un misterioso rostro de mujer. El milagro de Legarda. Nuestra Señora la Virgen de Legarda, patrona de Mendavia, tiene entre sus milagros y hechos portentosos el suceso más famoso de cuantos conocemos. Estando preso en Argel, un lodosano llamado Tomás Ramírez fue metido en un arca vigilado por Zualí, un soldado musulmán. Por mediación de la Virgen de Legarda, el arca navegó por el mar Mediterráneo y remontándose Ebro arriba, en una sola noche llegaron a la ermita, quedando Ramírez libre de sus cadenas. La barca del príncipe. Cuentan que en los tiempos de la ocupación musulmana de Zaragoza, los Banu Hud, reyes de Zaragoza, Lérida, Calatayud y Tudela, celebraban fastuosas fiestas en el Ebro. Entre exquisitos manjares regados con vino, los poetas declamaban sus versos acompañados por el melodioso canto de una esclava. La barca del príncipe estaba acompañada por multitud de veleros en los que se escuchaban hermosas melodías de laúdes, más armoniosas que los cantos de los pájaros. Al sonido de la música, los peces salían del fondo del río, lo cual era aprovechado por los pescadores que llenaban sus redes sacándolas tan brillantes por las escamas que parecían racimos de perlas o lingotes de oro. El pez de Logroño. Cuentan las crónicas que en el año 1521 más de 30.000 soldados de las tropas de Francisco I, mandadas por el general Asparrot, habían asediado la ciudad de Logroño, débilmente defendida por unos pocos soldados del ejército del emperador Carlos V, creyendo los sitiadores que podían rendir por hambre a los logroñeses. Pero al llegar la noche, varios pescadores salieron con gran peligro de sus vidas a pescar al Ebro, cogiendo en sus redes un ejemplar de tan grandes dimensiones que bastó para alimentar a los pobladores. En conmemoración de aquel hecho, se celebra el día de San Bernabé un reparto de peces fritos y vino, con un trozo de pan, que se entrega a cuantos se acerquen a festejarlo. El salto del Ebro. Numerosas leyendas refieren hechos portentosos de personas que han cruzado el Ebro de manera singular. Mosén es el título que se daba a los clérigos y a los nobles de segunda clase del antiguo reino de Aragón. En la guerra contra Castilla, Mosén Martín Enríquez de la Carra era perseguido por los castellanos, y al llegar a orillas del Ebro dio un gran salto cruzándolo de lado a lado, evitando así que la bandera de Navarra cayera en manos de sus enemigos. El manto sobre el Ebro. Muchos relatos tradicionales cuentan el modo prodigioso de cruzar los ríos encima de un manto. San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza cruzaban el río Manzanares de ese modo. En la villa de Tauste, un venerable fraile con fama de santidad llamado Bernardo Elizabe, natural de Vizcaya, cuando se veía en precisión de pasar el Ebro y no había barca disponible, rezaba a Nuestra Señora de Sancho Abarca,
y alabando a la Santísima Trinidad, pasaba a la otra orilla sin mojarse la ropa. Nuestra Señora de la Muela. En la ciudad de Tudela, muchos de sus habitantes profesan devoción a Nuestra Señora de la Muela, que se venera en la ermita de la Santa Cruz. Cuenta la tradición que así se llama a la Virgen porque bajó flotando por el Ebro sobre una rueda de molino. Al pasar por las cercanías de la ermita de Santa Cruz, se paró la Virgen en su improvisada barca, señalando así su deseo de quedarse en la ermita para ser venerada por todos los tudelanos. Al parecer la imagen lleva una inscripción en su pie que dice Madre de Dios del Molino, quizá por haber estado en alguna capilla de algún molino. La Dona Encantada. El solsticio de verano, la noche de San Juan, acumula un sinnúmero de creencias en todo el país. La mayoría se refiere a los poderes curativos de las aguas de fuentes y ríos antes de la salida del sol. En el castillo de la villa tarraconense de Miravet, la noche del 24 de junio, en la torre más alta de la fortaleza, aparece una mujer encantada, rodeada de un fuego cegador que refleja su imagen en las impetuosas aguas del Ebro. Para contrastar el encantamiento, esa misma noche deben de subir al castillo, cantando a voz en grito 3 niños, un varón de nombre Juan y 2 niñas que se llamen María. Así, lograrán que ninguna desgracia caiga sobre el pueblo.